dos factores principales. El primero, desde luego, ha sido el aspecto sanitario. Ha perdido la vida miles de personas y es una preocupación muy grande. Y luego, como consecuencia, estamos teniendo pues, una crisis económica también muy intensa en la que miles de personas se han visto afectadas. En un principio la gente pensó, bueno, ¿por qué no reacciona la Unión Europea? Algunos le criticaron, especialmente desde Italia en los primeros momentos, que se vivieron con mucha angustia. Pero quiero lo primero aclarar que los Estados tienen que darle competencias a la Unión Europea para que pueda responder, y si nadie le da competencias en sanidad, como así ha sido, luego es muy difícil pedir que reaccione. O en turismo, por ejemplo, que pasa más o menos lo mismo. Aún así, aunque un poco tarde y de una manera un poco compleja, pero al final ha reaccionado. Solo hay que pensar una cosa: ¿cómo viviríamos esta crisis si no tuviéramos la Unión Europea? Sobre todo en esta segunda fase, la fase de la recuperación económica. A diferencia de la etapa de 2008, cuando la crisis anterior, se tardaron muchísimo en aquel momento en tomar decisiones y se tomaron decisiones equivocadas, como por ejemplo se hizo una austeridad tremenda, hubo recortes en la sanidad, en la educación, etc. Ahora la Unión Europea ha reaccionado bastante más rápido y bastante mejor. Lo que está en discusión ahora, desde luego, pues es el apoyo especialmente a los países del sur para que cuanto antes podamos salir hacia adelante. Pero hay que dejar claro una cosa: no vamos a tener ese apoyo solo para volver al día anterior a la pandemia, sino también lo vamos a necesitar precisamente para recuperar nuestra economía de una manera completamente diferente. Quieren, y además las necesitamos, una economía con reformas, con cambios, y hay tres líneas fundamentales que nos tienen que situar en el mundo. Por un lado, es fundamental que se produzca en esta reactivación un proceso de digitalización en nuestra economía. Es necesario que las nuevas realidades, como la inteligencia artificial, los análisis de grandes cantidades de datos, el Big Data, su aplicación, se introduzca y se desarrolle ya en todos los ámbitos de la sociedad, desde una administración que tiene que modernizarse, y administraciones como Estonia, por ejemplo, donde el 90% de las gestiones ya se pueden hacer de manera telemática, o también, desde luego, en el ámbito educativo, en las propias empresas donde es necesario hacerlo, y también en ámbitos como el sanitario. Por otro lado, también es imprescindible que hagamos un cambio profundo en lo que se ha llamado en la Unión Europea el New Green Deal, el nuevo Pacto Verde Europeo. ¿Y por qué es necesario? Porque tenemos una serie de responsabilidades con el planeta y ya hemos pactado que, por ejemplo, en 2050 Europa debe estar completamente libre de emisiones que provocan efecto invernadero y provocan, evidentemente, un calentamiento que está destrozando muchas partes del mundo y que nos afecta de una manera especialmente grave, por ejemplo, a la zona mediterránea, donde cada vez las temperaturas suben más y donde tenemos cada vez más fenómenos extremos como grandes tormentas, elevación del nivel del mar, etc. Y eso supone que nuestra economía, por ejemplo, se va a descarbonizar. El coche eléctrico se va a extender. Otros sistemas de tracción, como el hidrógeno, van a ir apareciendo. Los coches de gasolina, de gasoil, van a ir desapareciendo, pero esto supone unas inversiones muy grandes que necesitamos ahora para ir preparando el futuro. Por ejemplo, Europa va a implantar más de 2 millones de puntos de recarga para los automóviles eléctricos. Incluso las compañías de automóviles han pedido que se incremente y se haga más rápido ese tipo de transformaciones. Por ejemplo, lo que se llama la economía circular no es solamente gestionar mejor la basura, es que ya hay países como Suiza o Corea del Sur donde prácticamente ya no hay residuos o los residuos son mínimos y por tanto todo ese tipo de procesos los tendremos que poner en valor. Vamos a vivir, por tanto, transformaciones enormes, transformaciones profundas. Y luego hay un tercer elemento que necesitamos también, que es lo que se llama un poco buscar la independencia europea, la resiliencia ante situaciones como esta. Por ejemplo, vamos a necesitar recuperar la producción de algunas cosas. Nos hemos encontrado en plena pandemia con que todos los suministros prácticamente a nivel médico tenían que llegar de China, lo que ha provocado momentos de angustia. Por tanto, habrá que fabricar algunas cosas, pero no solo mascarillas o equipos de protección individual. Van a hacer falta cosas también tan importantes como los propios medicamentos. Aquí en Europa, por ejemplo, no se fabrica el paracetamol, o por ejemplo, para que se hagan una idea, en Estados Unidos ya hace años que dejó de fabricarse, por ejemplo, antibióticos, se fabrica casi todo hoy en día, casi todos los principios activos en China o la India. Esas situaciones
han de cambiar. Necesitamos tener la seguridad de que ante situaciones como esta, Europa sea capaz de responder, de tener equipos médicos de actuación para ayudar a los que lo necesiten, a los países más afectados, que tengamos medicamentos, que evitemos en ese sentido la angustia que hemos vivido al principio de toda esta pandemia. En definitiva, estamos ante un proceso ya de relanzamiento. Sin Europa esto es imposible. Hay que pensar que quienes sufren mucho ahora en el mundo son precisamente quienes no tienen instituciones como la Unión Europea. Es esencial para salir adelante, pero no vamos a salir adelante para volver al día anterior de la pandemia. Ahora es la oportunidad, con los recursos nuevos que va a haber, sobre todo para preparar un futuro diferente y responder a los retos que son muy importantes, muchos de los cuales ya los teníamos antes. Muchas gracias al Club de Encuentro, muchas gracias a su presidenta, Amparo Matías, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes.